tal, amigos? Muy buenas noches, bienvenidos a En Contexto. Mi nombre es Vania Tais y el día de hoy vamos a hablar de algo muy importante porque muchas personas no saben hasta qué punto las cosas que están haciendo en el gobierno son constitucionales o no. Pero lo que pasa es que quizá la propuesta desde que inició no era tan constitucional como querían hacernos ver durante toda la campaña. Así que hoy tenemos a Óscar Valladares de la Pinela, que va a hablarnos largo y tendido sobre este fenómeno. Bienvenidos a En Contexto. En Contexto llega gracias a Fundación Naumann, Universidad César Vallejo. Enterarse, sabes más, decides mejor. Estamos de vuelta aquí en Contexto y como habíamos anticipado tenemos con nosotros a Óscar Valladares de la Pinela. Él en realidad data absolutamente todo lo que va aprendiendo y tiene videos muy interesantes sobre la hispanidad, sobre el derecho, y en esta oportunidad específicamente vamos a hablar un poco de lo que es este gobierno y cómo llegamos hasta aquí, porque hay que poner en contexto la situación, ¿no? O sea, tenemos que empezar a ver de dónde venimos para entender qué es lo que va a pasar más adelante, porque la historia tiende a repetirse. Óscar, bienvenido en Contexto. ¿Qué tal, Vania? Mucho gusto. Primero, como habíamos conversado previamente, sería bueno que aclaremos el panorama, ¿no? Ahorita tenemos una república y se supone que nuestro sistema es la democracia representativa. Entonces, cuéntale a la gente más o menos de qué va este sistema y por qué una propuesta como Movadef fue justamente rechazada en su momento en la inscripción del ROP en el 2009, porque, vamos, no se podía aceptar, había una incompatibilidad con nuestra Constitución y con nuestro sistema. Perfecto. Bueno, para empezar, tenemos que desarrollar bastantes conceptos y el primero de todos es la idea de la democracia. En términos muy generales, se puede definir la democracia como la organización política de una colectividad. En base a esto, podemos decir que existen bastantes o varios modelos de democracia. La pregunta sería, ¿cuál es el concepto o modelo de democracia existente en nuestra legislación, en nuestras leyes? ¿A qué se refiere la legislación peruana y nuestra Constitución cuando habla de lo democrático y de la democracia, ¿no? Porque siendo que existen varios conceptos de la democracia, hay uno en particular que no está especificado claramente o expresamente en nuestras leyes, ¿no? Entonces, el concepto de democracia que existe en nuestro sistema político y jurídico es la democracia liberal, también conocida como democracia representativa. ¿A qué se refiere la democracia representativa? Es lo que se entiende por democracia moderna. En términos generales, cuando hablamos de ciertos principios como la separación e independencia de poderes, la alternancia en el poder, las elecciones libres, la libertad de expresión, las garantías constitucionales, también elementos de democracia participativa que son parte de la estructura política del país, ¿no? Entonces, todos estos elementos son lo que se entiende por democracia en términos generales. Esto es la democracia representativa. El concepto de democracia representativa o democracia liberal, este modelo político, se consolida con el triunfo de las revoluciones liberales, también llamadas revoluciones burguesas de fines del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX, que establecen regímenes con una constitución que tiene como principal objetivo limitar el poder político y garantizar los derechos fundamentales. Inicialmente los derechos de primera generación, ¿no? O los derechos naturales, vida, libertad y propiedad. Estos sistemas se establecen con el triunfo, significaron el triunfo de las revoluciones liberales, ¿no? Entonces, este modelo de político que desmantela el absolutismo va desarrollándose a lo largo del siglo XIX, ¿no? Y va incorporando el elemento democrático, ampliando la participación popular, política, ¿no? Entonces, y no solamente esto, sino también es el modelo político de los estados que han promovido los sistemas constitucionales que garantizan los derechos ya mencionados, ¿no? Los derechos de primera generación, y los estados que han promovido el sistema de derechos humanos de forma internacional a través de diversos tratados, ¿no? Entonces, esto es lo que se entiende por democracia.
Y este sistema político se encuentra estructurado en nuestra Constitución. Podemos hablar del artículo 43 de la Constitución, que señala, como bien decías, que la República del Perú es democrática, social, independiente y soberana, el Estado es uno, indivisible, y su gobierno es unitario, descentralizado, democrático, y se rige por el principio de separación de poderes. Ahí estamos hablando de democracia representativa. También el artículo 45, que menciona que el poder emana del pueblo y quienes lo ejercen lo hacen con las limitaciones que la Constitución y las leyes establecen, entre otras cosas, ¿no? El artículo primero de la Constitución, que reconoce la importancia del individuo, ¿no? El artículo 2, que menciona una serie de derechos fundamentales. El artículo 200, 206 también, que de las garantías constitucionales. Entonces tenemos en el país un sistema que estructura lo que se entiende por democracia representativa. Existe un consenso generalmente entre la gente sobre estos elementos de la democracia, pero la gente no lo tiene tan interiorizado. Y entonces surgen movimientos políticos que se atribuyen el ser democráticos, pero el significado de la democracia que ellos promueven es distinto y contradictorio. Además del hecho de que al no ser perfecta la democracia, se pueden dar situaciones de crisis política, social o económica en la que surgen cuestionamientos que dicen, por ejemplo, no hay democracia, confundiendo problemáticas como la pobreza y la corrupción con la estructura política, que es la democracia. Dicho esto, habiendo señalado que la Constitución establece un sistema democrático, debemos agregar que esto no solamente se interpreta de la lectura de la Constitución, sino que es algo también reconocido por el Tribunal Constitucional, que señala que el sistema, que la democracia representativa es el rasgo prevalente en nuestro sistema constitucional. Y también, en otras sentencias, que la democracia representativa rige nuestro Estado constitucional y democrático de derecho. Yo creo que Entonces, ahí, Oscar, yo creo que ahí es bien importante resaltar una cosa, ¿no? O sea, el Movadef cuando se constituye, para esto Movadef es Movimiento por la Amnistía General y Derechos Fundamentales, que es básicamente lo que estás diciendo. Cuando el Movadef se constituye tiene diferentes, objetivos, tiene 8 objetivos concretos. El primero siempre es la nueva Constitución, pero en el segundo hablan de la restitución de las libertades, derechos, beneficios y conquistas democráticas conculadas, defender los derechos fundamentales y del pueblo. O sea, ahí ya los derechos como cambian, ¿no? Ellos interpretan la democracia como si fuera otra cosa que va más orientada a la reconciliación y la amnistía general, ¿verdad? Y la toman como que tengo derecho a ser comunista y a matar cuanta gente se me ponga en el camino para llegar a mi revolución. No solamente eso, sino que además está el tema de que ellos abiertamente se proclaman como el instrumento de democratización de la sociedad peruana y señalan que ellos buscan el establecimiento de una nueva democracia. Y cuando la gente, los periodistas los entrevistan, muchas veces dejan pasar esta expresión, ¿no? de el instrumento de la democratización peruana y ser los verdaderos demócratas, también señalan, ¿no? Claro. Y que quieren una nueva democracia, y no se ve entre líneas de esto. El punto al que voy es que nueva democracia es un concepto de Mao Zedong, escrito en 1939 en un texto que se llama Sobre la nueva democracia. ¿Y qué es la nueva democracia? Y esto es bastante interesante. Para Mao Zedong existían 3 tipos de formas de Estado, digamos. La dictadura de la burguesía, que son las democracias representativas, porque de acuerdo con el marxismo y el marxismo-leninismo, el Estado es siempre un órgano de dominación de una clase contra otra. Por tanto, el Estado siempre es dictadura, sea una democracia representativa o liberal, o sea una dictadura de verdad. Entonces, una de las formas de gobierno para Mao Zedong es la dictadura burguesa. La otra forma es la dictadura del proletariado, que existía en los regímenes soviéticos. Y la otra forma es la República de Nueva Democracia. ¿Y qué es la República de Nueva Democracia? Es el modelo establecido y promovido por Mao Zedong en la China comunista, debido a que al ser un país que no estaba suficientemente industrializado, no se podía establecer una dictadura proletaria, sino que se requería de la dictadura conjunta de las clases revolucionarias, que eran el pequeño proletariado, el campesinado, los capitalistas de orden popular y
la pequeña burguesía, los capitalistas de orden nacional y la pequeña burguesía. La dictadura conjunta de estas clases revolucionarias es la democracia, la nueva democracia. Entonces, cuando Movadef dice que son el instrumento de democratización de la sociedad peruana y que quieren el establecimiento de una nueva democracia, se refieren a una dictadura comunista, ¿no? Ese es el concepto que ellos tienen de democracia. Y justamente sus libertades también están, porque el siguiente punto habla justamente de la libertad económica, lejos del neoliberalismo. Y con esto vamos a volver brevemente después de una pausa aquí en Contexto. Estamos de vuelta aquí en Contexto hablando de un tema muy interesante porque el Movadef en realidad tiene mucha más influencia en el gobierno de lo que parece. De hecho, el CONARE se fundó antes que el Movadef y el Movadef fue uno de los tantos órganos de fachada que ha tenido Sendero Luminoso por los cuales ha tratado de meterse a la política nacional. Y por una razón no se les dejaba entrar. Y era porque eran abiertamente Pensamiento Gonzalo. Bastaba que quiten esas dos palabritas mágicas de la fórmula para que sean perfectamente compatibles, ¿verdad? A pesar de que los 8 lineamientos generales que tenía el Movadef se están aplicando en este momento por el gobierno de Perú Libre. O sea, es muy evidente la compatibilidad entre ambos grupos. Pero vamos a la incompatibilidad con el Perú, ¿no? O sea, ¿por qué se le niega al Movadef la inscripción, pero se permite una inscripción de Perú Libre, siendo Perú Libre tan marxista, leninista y mariateguista, interpretando a Mao, digamos, ¿no? Para que les permitan sin ningún problema participar en las elecciones, efectuar, digamos, hazañas que nunca vamos a saber para poder ganar y ganar finalmente el poder. Efectivamente, Vania. Veamos, con respecto a los organismos de Sendero Luminoso, tenemos que tener presente otro concepto maoísta que es la llamada estrategia de las 3 varitas mágicas, que se basa en el partido clandestino, el ejército popular y los organismos generados. En el caso del Movadef, es el frente único de los organismos generados del Movadef, que une pues, a los diversos movimientos afines al pensamiento Gonzalo y a Sendero Luminoso, que tienen el objetivo pues, de dar la apariencia de que existen muchas organizaciones populares de ciudadanos que respaldan el pensamiento Gonzalo y la narrativa de los prisioneros de guerra, el doctor Guzmán, los prisioneros políticos. Entonces ellos, todos esos artistas populares, abogados democráticos, CONARE ahora, etcétera, se unen y se articulan en base a un frente. Y por eso el Movadef no se denomina partido tal o cual, sino se denomina Movimiento por la Amnistía y los Derechos Fundamentales. No, y es todo un movimiento, porque comprende, digamos, organizaciones femeninas, de jóvenes, de estudiantes, de abogados, o sea, asesoría legal comunitaria, eventos culturales, grupos de mujeres, grupos de excarcelados por terrorismo. Y cada uno está descentralizado ni siquiera en cada departamento, sino en cada provincia. De esta manera. Sí, están bastante bien organizados y además, si bien ellos señalan no haber cometido atentado terrorista alguno, lo cual efectivamente, porque quien comete los atentados principalmente sería el ejército popular que fue desarticulado, se rindió pues al darse pues la captura del Comité Central del Partido Comunista Sendero Luminoso. Entonces, pero lo que comparten es la ideología. El Movadef comparte el pensamiento Gonzalo y parte de la militancia, porque muchos militantes son excarcelados o senderistas que nunca fueron capturados por los parientes de estos. Entonces, si bien no han metido ningún coche bomba, el tema no está en que particularmente el Movadef haya asesinado o no, sino al margen de que todo esto sea condenable, sino el problema es la incompatibilidad y la imposibilidad de cumplir con la ley de organizaciones políticas. Y aquí viene el motivo de la denegatoria de su inscripción en el registro de organizaciones políticas del Jurado Nacional de Elecciones. Ellos tratan de inscribirse en el 2009 y el proceso, en el 2011 me parece que acaba todo este tema, el caso Movadef, que en principio el registro de organizaciones políticas denegó por defecto insubsanable la solicitud de inscripción del Movadef. ¿Y cuál era el defecto insubsanable?
el acogimiento del pensamiento Gonzalo. Ellos señalaban, el registro de organizaciones políticas decía: ustedes son marxistas, leninistas, maoístas, pensamiento Gonzalo. Como son pensamiento Gonzalo, son incompatibles con el sistema democrático peruano. Y entonces aquí se hace una pregunta, ¿no? ¿Acaso el maoísmo es compatible? ¿Acaso el leninismo lo es? ¿O acaso el marxismo es compatible con el sentido de la democracia establecido en nuestra legislación? Pues no lo es, objetivamente no lo es. Pero la gente y la ciudadanía no tiene tan presente los conceptos de democracia, y por eso puede ser que otras organizaciones, o que podemos hablar luego, se hayan podido infiltrar en el sistema democrático, porque el hecho del terrorismo ha sido tan traumático para el país que invisibiliza el hecho de que puede no ser uno terrorista, pero puede ser pro-dictatorial o pro-totalitario y antidemocrático. Y eso también lo hace a uno, hace la ideología de un partido incompatible con la democracia representativa, porque la materialización de su ideario político implica el desmantelamiento del sistema democrático en el sentido de la protección de los derechos fundamentales y las limitaciones del poder político, porque la propuesta de democracia de estas ideologías implica la fusión del partido con el Estado. Entonces es totalmente incompatible y contrario. Y bueno, pues se inscribe el Movadef, trata de inscribirse, deniega el registro de organizaciones políticas, ellos apelan, el Jurado Nacional de Elecciones se pronuncia, y se pronuncia increíblemente pidiendo al registro de organizaciones políticas que se vuelva que vuelva a tratar que se pronuncie no solamente sobre el tema de fondo, que era el defecto insubsanable del pensamiento Gonzalo, sino otros defectos subsanables. Excepto hay un voto discordante del magistrado Pereira Rivarola, que señala que es inaceptable pues, que se pueda permitir a una organización política de ideología antidemocrática. Por supuesto. Y lo argumenta bastante bien. Pero en fin, perdón, para acabar, el registro de organizaciones políticas se pronuncia sobre los defectos subsanables, que eran un montón, y el defecto insubsanable nuevamente, y deniega otra vez. Y entonces al final retira su apelación, desisten de su apelación, y acaba el caso Movadef en el 2011. Claro, y justamente después de eso, 4 años más tarde, se crea el FUDEP, ¿no? El Frente de la Unidad por Defensa del Pueblo Peruano, ¿no? Entonces, este frente tenía a la misma gente del Movadef, a las mismas personas, pero ya habían empezado lo que dices, ¿no? A subsanar aquellas cositas que no les permitían participar, pero también le niegan la participación a este Frente Popular, ¿no? Que tiene otro nombre, si te pones a pensar, ¿no? El caso del FUDEP es aún peor, por 2 motivos. Porque lo que hace el Movadef al verse impedido, ¿no?, es lo que se dice ampliar la base. Entonces, hacen un frente más grande, incorporando organizaciones políticas que no necesariamente tienen el pensamiento Gonzalo, pero que comparten pues, el cambio de constitución, el fin del sistema de economía social, de la economía de mercado, etc. Entonces, ¿a quiénes incluyen? Incluyen a los etnocaceristas. Claro. ¿No? Que literalmente, y eso sería para otra conversación más larga, se puede decir que el etnocacerismo es una suerte de nazismo peruano, pero cambiando lo ario por lo autóctono, por lo cobrizo. Y hay muchas similitudes. Y es etnocentrismo puro. Ese es un verdadero fascismo. Claro. Y un fascismo racista. Pero bueno, ¿qué otro grupo se incluye? Patria para Todos, que era el partido de Jorge Paredes Terry, que era abiertamente chavista. Claro. De ahí otro que se llamaba Tierra Verde, de un señor llamado Ato Kunturkanqui, que señalaba que era la reencarnación de Atahualpa. Ay. Y ahí Coplan, varios grupos, pero todos coincidían en su incompatibilidad con la democracia representativa. Y acá no se les deniega por el tema de la ideología. La ideología del pensamiento Gonzalo, de alguna manera, se diluía con todas estas ideologías, pero también incompatibles con la democracia representativa. En el caso del FUDEP fue por el tema de las firmas. Claro. No alcanzaron el número de firmas suficientes, a diferencia del Movadef, ¿no? Entonces, por el tema de firmas, no pudieron, apelaron, pero hubo un tema de interpretación de cuándo contaba el plazo o no para el cierre del registro de organizaciones políticas, y bueno, al final se denegó también el caso del FUDEP, y ahora, bueno, podemos decir que han ampliado aún más la base, ¿no? Y
de alguna manera participan a través de organizaciones políticas que han respaldado partidos ya inscritos. Vamos, ¿no?, específicamente ya al caso de Perú Libre para cerrar, porque el tiempo nos queda siempre muy corto cuando estos temas son tan amplios, pero es bien importante hablar de por qué justamente Perú Libre es la antítesis de todo lo que se supone que impulsa nuestra democracia y nuestra Constitución. Por supuesto. Veamos, habiendo dicho todo lo anterior, tenemos que señalar qué es lo que dice la Ley de Organizaciones Políticas, que no lo habíamos señalado. La Ley de Organizaciones Políticas, en su artículo número 2, inciso A, establece que son fines y objetivos de los partidos políticos asegurar la vigencia y defensa del sistema democrático, ¿no? Habiendo señalado todo lo anterior, ¿a qué nos referimos con el sistema democrático? Pues nos referimos al sistema de democracia representativa, ¿no? Entonces, un partido político que en su plan de gobierno y su ideario señala abiertamente que es marxista-leninista, ¿cumple con asegurar la vigencia y defensa del sistema democrático? Evidentemente no. Es imposible. O sea, por su ideología, Perú Libre no puede cumplir con lo establecido por la Ley de Organizaciones Políticas. Y es por esto que se debió tener en cuenta ello y no se debió admitir a un partido político cuya materialización de su ideología implicaría el establecimiento de una dictadura comunista, en caso de cumplir con su plan de gobierno, de aplicarlo, de cumplir con su palabra. Entonces, no pueden cumplir con la Ley de Organizaciones Políticas, que establece pues, que los partidos tienen que defender la democracia. Incluso, en el artículo primero señala, y acá yo trato de hacer una distinción, entre otras cosas, dice que los partidos políticos son la base del sistema democrático, pero también dice que los partidos políticos expresan el pluralismo democrático. Exacto. Y entonces, al hablar de pluralismo democrático, se entiende que es un pluralismo dentro de los marcos de la democracia. Entonces puede haber partidos liberales, conservadores, socialdemócratas, socialcristianos, populistas o no, pero partidos que están dentro de los esquemas de la democracia representativa, claro, que no buscan el establecimiento de una dictadura. Y entonces los partidos que son antidemocráticos, que su ideología tiene un concepto de la democracia que se manifiesta en el establecimiento de una dictadura de nombre democrática, son partidos que están más allá de los esquemas del pluralismo democrático. Y la ley habla de pluralismo democrático, no de pluralismo político total o de pluralismo antidemocrático. Claro, o sea, no un pluralismo que permita que la nueva democracia avasalle completamente a la democracia como la conocemos y, bueno, destruya todo el Estado de Derecho tal y cual lo conocemos. Óscar, muchísimas gracias por haber estado el día de hoy con nosotros. Un gusto estar contigo. Aquí en Contexto, volvemos rápidamente después de una pausa con las conclusiones. Tenemos que prestar mucha atención a todos los órganos de fachada que ha utilizado a lo largo de su historia Sendero Luminoso desde que fue capturado el cabecilla terrorista Abimael Guzmán, para que sepamos reconocer cuáles son las palabras que utilizan para poder monopolizar la narrativa y así generar empatía en las nuevas generaciones que no conocen el terror de esta hecatombe nacional. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube para que reciban todo nuestro contenido y hacer clic en la campanita para que les aparezca una notificación cada vez que subimos un nuevo video. Conmigo será hasta una próxima oportunidad. Chao. En Contexto llega gracias a Fundación Naumann, Universidad César Vallejo. Enterarse, sabes más, decides mejor.